Café con Cine es presentado por Cinépolis Plaza Cristal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Café con Cine. Estamos aquí con Rodrigo, nuestro experto en cine de terror, y yo, Carlos Trujano, para reseñar la película Tenemos la carne, de Emiliano Rocha Minter, del año pasado. Esta película mexicana nos cuenta la historia de dos hermanos que después de estar en lo que asumimos como una especie de terreno postapocalíptico, pues van deambulando y encuentran una casa, un edificio donde vive un hombre, que poco a poco los va induciendo a ciertas actividades violentas, sexuales, que parecieran ser una especie de rito, como invocando a un algo, ¿no? Y bueno, la trama se desarrolla básicamente en estas peculiares actividades que hay dentro de esta casa y cómo la relación entre estos tres personajes se va desarrollando más allá del plano trama psicológico, más bien como haciendo una simbiosis de los tres en uno, ¿no? Y bueno, esto es más o menos de lo que va, y el más o menos es porque llegamos a la conclusión de que básicamente es un collage sexual violento, Post-apocalíptico. pero que bueno, ahorita vamos a comentarles qué onda con la película, ¿no? Sí, efectivamente, creo que esa es una descripción muy justa sobre lo que nos espera al ver pues, toda la película. Yo creo que es muy difícil ponerla en una categoría. Platicamos fuera de cámara que tal vez yo lo veía como un thriller con tintes de cine de terror y que incluso me recordó a lo que se hacía en el cinema de explotación de los años 70. No sé, películas como Base de Noces, que era una película danesa, o algún tipo de película griega que tocaba este tipo de temas de manera explotativa, efectivamente, o sea, tortura, escenas de sexo explícitas, un tanto de gore, violencia extrema, ¿no? Entonces, para clasificarla creo que sí es algo muy complicado. Es una tarea difícil, sobre todo porque, digo, coincidimos en que se queda como en algunas cuestiones de corrientes autorales, propositivas, de explotación. Sin embargo, pues no entra dentro de ningún género, y de hecho la estructura de la trama es muy complicada, y no porque sea compleja. Aquí el asunto es que depende mucho del azar. De hecho, el director, que aparte cabe mencionar que tiene 26 años, lo cual es todo un shock, el güey nos decía en una entrevista que la película parte mucho del azar, de hagamos las cosas un poco como van saliendo, y que él mismo acepta que al final no sabían cómo iba a acabar y que lo fueron haciendo sobre la marcha. De entrada, a mí eso me separó de la película, dije que basura. Sin embargo, ya viéndola entiendes un poco que el discurso es completamente visceral. Pues, bueno, el discurso es una forma de decirlo, que apela a lo visceral. Sí, efectivamente. Bueno, y eso que mencionas también es algo que destacar. Es muy loable que a una edad tan corta, bueno, este director tiene una perspectiva bastante buena, crea planos bastante interesantes, también una atmósfera muy buena, sinceramente. La ambientación, el diseño de producción es estupenda, eso sí hay que reconocérselo. A mí en lo personal, tal vez lo que no me comentó, y por los motivos que bien explicabas, es la trama. No sé, tal vez no me sentí muy atraído sobre las acciones que tiene que ver sobre todo los hermanos. Una cuestión de incesto, por ejemplo, a mí se me hizo un tanto forzada, un tanto incómoda incluso para los actores, y creo que esto se debe a que se hizo como muy con el afán de generar shock. O sea, sí, como en ese cinema explotativo que comento de los años 70, se reunían grupo de escenas, grupo de imágenes que eran como demasiado provocativas, demasiado de shock, pero que no estaban respaldadas tal vez por un argumento sólido. Sí, coincido en eso. Creo que es un asunto con la película que puedes separar. Sin embargo, hay algo que, y creo que lo mencionaste ahorita, el director parte del arte plástico. A pesar de que ha estado cometido en el medio como con Naranjo y tal, trabajando más detrás de cámaras y estas cosas, él parte del arte plástico y se nota. O sea, algo que se puede agradecer en una película, yo creo siempre, sobre todo cuando es tan radical, es que la estética sea precisa. Porque si una película es violenta y salvaje y ya, y está mal filmada, pues dices, güey, pues mejor veo una pinche noticia de la televisión. Pero el asunto con esta película es que tiene una estética muy precisa, usa el color, usa las texturas, tiene valores de plano muy interesantes en el sentido de que se echa movimientos de cámara que yo creo que son un poco arbitrarios. O sea, sí está como la muevo por acá porque se ve chido, pero funciona. Te transgrede, te llega. Es una película que hace mucho no me generaba otra película esa sensación de que se me dio como asquito, ¿no? Como que no aguanté mucho, y al mismo tiempo la imagen me atrapaba. Y eso está bien padre. O sea, creo que eso sí es bien complejo. Creo que formalmente la película se deja ir por total. Y por eso se entiende la falta de trama y un poco se disculpa. Creo que el asunto del discurso va más por apelando a lo más básico que es el Marqués de Sade y las cuestiones como simplemente la víscera por la víscera, la pasión por la pasión, lo violento por lo violento, lo sexual por lo sexual. Y creo que en sí mismo eso es un discurso como que ya medio añejo, pero que aplicado en cine mexicano está interesante. Aparte que tenemos una cara súper conocida que es Noé Hernández, ganador del Ariel.
Estupendo. haciendo unas escenas que dices, güey. Sí, sí, yo creo que no se lo esperaba mucho, ¿no? Tanta contenido explícito, digamos que se lo creemos. Él lo hace muy bien, de hecho, Sí, creo claro, que su personaje es totalmente creíble, es alucinante en algunos momentos, ¿no? Y bueno, también quisiera mencionar que a mí me recordó un poco la película de 2011 mexicana que se llama Ahí va el diablo, Here Comes the Devil, que fue dirigida por el director español Alberto García. Por este mismo tipo de situaciones, ¿no? Que tal vez en lo visual es fascinante, el argumento, como bien dices, justifica tal vez un poco todo lo que vemos de esa manera tan impresionante, y que genera incluso, por así decirlo, el desarrollo de otro, como si estuviéramos en una dimensión alterna, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es lo que también comentamos fuera de cámara sobre la Ciudad de México, ¿no? La manera en que la ponen. Sí, bueno, no queremos spoilearles nada, ¿no? Pero el asunto es que hay unas cuestiones de lógica que se rompen. Creo que apela mucho al no le busques el trasfondo. Hay que verla como con el volumen alto, completamente concentrado en no concentrarse en pensar, sino en dejarse llevar y sentir. Y sentir asco, y sentir excitación, y sentir coraje, y sentir todo, porque la experiencia apela a eso. Es como esta cuestión del arte que busca transgredir. No digo por eso que sea una obra maestra ni nada. Solo estoy diciendo que esa es la intención y que la logra muy bien. Aparte, esta película está padrinada por unos nombres que tal vez les suenen. Un tal Iñárritu, un tal Regadas, un tal Gaspar Noé. Entonces, pasar a producir esta película surgió de un cortometraje que él hizo en 2013 llamado Inside. Vieron y dijeron, está chingón, tienes algo que tienes que decir, hay que apoyarte, ¿no? Entonces, pues estas tres opiniones le ayudaron a que la película aparte llegara a todos lados. Llegó a Sitges. Estuvo en el Fantasía Film Festival, que incluso es recopilación de las cintas de horror y de thriller de este tipo a nivel mundial. Y digo, algo también le tuvieron que haber reconocido para proyectarla de esa manera. Y sobre todo el hecho de meterla en un festival de fantasía y terror es interesante. Aparte, estuvo en Sitges y decían algunos críticos en Twitter cuando se presentó que había logrado el récord de la mayor cantidad de asistentes que dejaban la sala a la mitad de la película. Yo no sé si eso sea muy bueno o muy malo, pero es algo que no pasa desapercibido. Y creo que una película que no pasa desapercibida ya logró algo. Claro, que creo que eso también se puede traducir en que definitivamente te genera algo, ¿no? O sea, es una película que exactamente no puede pasar desapercibida. Te va a gustar, la vas a odiar, pero definitivamente hay que reconocer el esfuerzo tan importante de este director, ¿no? Creo que yo me quedaría tal vez con eso. Repito, no la podría encajar tal vez en un género, pero bueno, el producto está ahí como para... Pues ahora sí que la mejor opinión la tienen ustedes. Sí, pues véanla muy mentalizados a aguantar vara y sin ningún prejuicio, porque primer prejuicio, los 5 minutos no nos van a aguantar, se acabó la película, fin. Si no, pues ahórrense la molestia, la neta. Pero si no, véanla. Y como recomendación, no la vean como yo, que lo hice mientras desayunaba. Entonces, comenta muy abierto.